Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco porque hayan participado de esta reunión. La idea de la IU es un poco comenzar a incrementar las actividades de este tipo, y en particular en estas épocas de coronavirus, en que hace muy difícil organizar charlas en lo que nos gustaría que sería la sede. Esperemos que esta charla de hoy sea el comienzo de unas buenas costumbres en cuanto a charlas que sean de su interés. La idea que tiene la directiva de la IU es facilitar la información, el intercambio de información, y en estas épocas de coronavirus nos pareció importante, de cara a la vuelta de muchos profesionales a sus trabajos, o también aquellos que tienen responsabilidad sobre personal a su cargo, que tengan la mayor información posible sobre las mejores prácticas en seguridad e higiene del trabajo en estas épocas. No es una charla médica, es una charla, como lo que dice el título, sobre la seguridad e higiene del trabajo, cómo volver al trabajo, cómo tomar medidas preventivas, cuáles son los elementos de protección personal. Entonces, para eso, hoy invitamos a Vicente Catalozzi, que tiene una larga trayectoria en el tema de seguridad e higiene de trabajo, tanto en UTE como docente y en otras empresas, y que mucho ha hecho por el tema de seguridad e higiene de trabajo en diferentes ámbitos. Así que la idea es hacer una charla breve y que ustedes puedan hacer preguntas. Les pido que durante la charla de Catalozzi dejen los micrófonos cerrados, y después sí, cuando él termine, con mucho gusto, pueden abrir sus micrófonos y preguntar. Si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer intermedio, nos mandan por chat esas preguntas. Las preguntas que queden sin contestar por el tiempo, por favor háganos llegar a la asociación, que nosotros se las vamos a contestar a devolución de correo o por una llamada telefónica. El otro tema es que le vamos a hacer llegar a todos los presentes una pequeña encuesta para ver qué les pareció esto, pero además de cara al futuro, qué es los temas que a ustedes les puede interesar, y también comentarios que nos puedan servir a mejorar estas presentaciones. Así que sin más que esto, y para aprovechar el tiempo, dejo a Vicente Catalozzi con la charla de hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a ir rapidito por el tema del tiempo del Zoom. Lo que vamos a tratar son los siguientes temas. La normativa vigente al respecto, el enfoque preventivo, las perspectivas y bueno, las preguntas y comentarios quedan para después. Yo lo trataré de hacer lo más rápido posible para dejar el espacio de preguntas, que me parece que es lo más rico. Simplemente vamos a hacer algunos enfoques previos para poder tener una dimensión del tema y hacia dónde vamos con esta situación, ¿no? Bueno, en primer lugar, como datos de la situación, yo había pensado en meter estadísticas y eso, pero hoy por hoy toda esa información la tenemos en varias aplicaciones. Yo lo que los invito a ustedes es, si quieren, esto después se los envío a esta presentación, ¿no? Pero saquen una foto a esto. Esto es a modo de tener un índice de cómo vamos con respecto a este tema. La ventaja que tiene este índice es muy simple. Los primeros términos que están en el primer paréntesis nos dan una idea, si esto lo graficamos y sacamos datos, los datos que se pueden sacar de cualquiera de los lugares que estamos tomando información, de cantidades, y digamos, el primer término, gran término entre paréntesis, nos dice cómo vamos desde el punto de vista correctivo, es decir, cómo va la corrección del problema. Y la segunda parte, el segundo gran término, por decirlo así, del numerador, nos indica cómo vamos desde el punto de vista preventivo. ¿Tá? Yo les invito a que después con tiempo hagan estas cuentas, saquen los datos que tenemos de repente desde un valor inicial que puede ser 100 infectados, y van a ver qué interesante si grafican este índice. Este índice está sacado
de un índice llamado índice de riesgo, diseñado por un presidente de un Instituto Argentino de Seguridad hace algunos años, que es para utilizarlo a efectos de riesgos, de cantidad de riesgos. Mide la velocidad con que los riesgos se van corrigiendo. Pero a grandes rasgos pienso que puede ser interesante, más que poner datos, aprovechar estos indicadores para ver cómo estamos yendo. No es un índice epidemiológico, es un índice puramente técnico. Con respecto a la normativa vigente, nosotros tenemos 4 normas que en este momento están regulando esta actividad. La primera es una resolución de los primeros días de mediados de marzo de este año. Es la primera resolución que saca el Ministerio de Trabajo acerca de cómo prevenir y autocontener este problema. La segunda es a los 6 días después, ya se mete en algunos detalles interesantes de cómo ir resolviendo este problema. La tercera es un decreto del Poder Ejecutivo, que lo que nos dice, de alguna manera, es cómo instalar el tema del trabajo a distancia, y dice cosas bastante interesantes. Y la cuarta es el acuerdo tripartito de la construcción, que no es ni resolución ni decreto, es un acuerdo tripartito a nivel de Consejo de Salarios. Como norma positiva tendría un rango de repente análogo a una resolución, pero es lo que rige a la actividad de la construcción. Con respecto a la primera norma, yo extraje los principales puntos en la resolución número 52 de este año. Establece las disposiciones y recomendaciones para la prevención del riesgo biológico. Es decir, los factores de riesgo en términos de la higiene industrial se clasifican en físicos, químicos y biológicos. Físicos como forma de energía que no producen patologías traumáticas, ruido, vibraciones, calor, etc. Químicos, todo lo que es contacto, exposición a productos químicos, y biológicos, contactos con seres vivos que pueden producir patologías. Entonces, establece claramente que se refiere a la prevención del riesgo biológico. En principio, evitar el contagio. Lo segundo que establece esta resolución es que es necesario elaborar protocolos de prevención. Protocolos, llámense a reglamentos internos, normas, no importa mucho, lo importante es que el protocolo es la reglamentación que va a regir para la empresa. Y dice que la coordinación de esos mecanismos para la elaboración de los protocolos está en manos de la empresa, de la comisión bipartita que tenga la empresa, con respecto a temas de seguridad y salud del trabajo, y de los servicios de prevención y salud del trabajo que disponga la empresa, en el caso que esté dentro de los parámetros que le corresponden. El contenido de los protocolos, bueno, el Ministerio de Trabajo recomienda, no dispone, recomienda que el contenido de los protocolos se establezca, integre, por ejemplo, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, aparece cartelería de todo tipo, es decir, cómo prevenir el riesgo, cómo lavarse las manos, etc. La obligatoriedad del empleador de proporcionar los materiales de higiene, ya sea higiene personal o ambiental, establece extremar los temas de mantenimiento de equipos de aire y limpieza, llámese aire acondicionado, split, llámese también aire emitido por equipos para secamanos, por ejemplo. Establece reglas de higiene personal y ambiental, con respecto fundamentalmente se hace mucho énfasis en el lavado de manos, y higiene ambiental con respecto a todo lo que la persona toque, porque este fenómeno se transmite por exhalación de las personas, pero también por depósito de esas exhalaciones en otras superficies, lo que se llaman fómites. Entonces, la prevención de esto viene por el lado de evitar la contaminación del agente contaminante, que esta persona es el ser humano, en este caso es el ser humano, y después por mantener limpias y desinfectadas las superficies en las cuales el ser humano ha depositado sus fómites, ha exhalado, ha tosido o ha estornudado. Y finalmente, establece algunas reglas para disminución de la propagación, y dentro de esas reglas está el trabajo a distancia, que luego se pasa a reglamentarse un poquito más en el decreto siguiente. ¿No? Esto es lo que establece la primera resolución, que fue elaborada en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, integrada por representantes de trabajadores, empleadores y del Estado. La segunda resolución, además de integrar los aspectos que recién mencionamos, incorpora algunos otros bastante interesantes. Uno de ellos es informar a los trabajadores a través de cartelería acerca de los signos, síntomas y formas de propagación del virus. Digamos, síntomas y propagación. Esto es obligatorio ponerlo en todos los lugares de trabajo, de forma tal que los trabajadores sepan cuándo esos signos o síntomas son preocupantes y hay que tomar acción,
y cómo es que se propaga el virus. Luego establece algo que fue muy controvertido en todos estos tiempos, que fue la utilización de mascarillas. No dice qué mascarillas, no dice si se refiere a algún tipo de protección especial, simplemente hace mención a mascarilla y dice que solamente se utilicen cuando se hace contacto con algún tipo de persona infectada, o las empresas establece que, de acuerdo a las características de los trabajos, cuando hayan contactos interpersonales cercanos y frecuentes, las mascarillas se pueden utilizar. O sea, a grandes rasgos te dice, evalúa los riesgos si vos considerás que tenés que utilizar mascarillas. Pero reitero, no te dice lo que es una mascarilla. Después, lo otro que menciona son los lugares y equipos de trabajo. Acá es un tema bien interesante. Todos los equipos de trabajo, ya sean propios o alquilados, requieren desinfección. A modo de ejemplo, esto sí, puede parecer un poco especial, ¿no? Pero si, por ejemplo, alquilamos un andamio, hay que acordar con la empresa quién desinfecta el andamio. O lo desinfecta la empresa o lo desinfectamos quienes lo utilizamos. A grandes rasgos es para entender por dónde viene esto de la limpieza de los equipos de trabajo y su desinfección. También el uso exclusivo de utensilios personales, nada de compartir vasos, tazas, menos mate. Después aparece el tema del establecimiento de conductas de higiene frecuente de manos. Acá refuerza lo que se había planteado anteriormente y establece que las manos se deben limpiar en forma más frecuente que lo habitual. Por lo tanto, ¿por qué la importancia de esto? ¿Por qué se insiste tanto? Porque está demostrado que se puede reducir el riesgo de contagio hasta un 50% por el lavado de manos, la probabilidad de contagio. Por eso es que hacen tanto énfasis en el lavado de manos, ya sea con agua y jabón, por arrastre, o con alcohol para neutralizar el virus. Un punto también importante que aparece acá es que el trabajo tiene que organizarse de forma tal que la distancia interpersonal sea mayor o igual a 1,5 metros. Acá aparecen varias distancias. La construcción, por ejemplo, ha adoptado una distancia inferior, ha adoptado 1 metro. Es raro porque el acuerdo de la tripartita de la construcción fue posterior a esta resolución. No obstante, Salud Pública recomienda 2 metros. Entonces ahí tenemos un problema bastante grande, porque la distancia, uno puede decir, ¿qué diferencia hay entre 1 metro y entre 1 metro, 1,5 metros y 2 metros? Bueno, ahora vamos a ver gráficamente algún concepto relativo a esto. Pero desde el punto de vista laboral, lo que está indicado es 1,5 metros, mayor o igual a 1,5 metros. Y finalmente, el tema bastante importante que hay que tener en cuenta es evitar la concentración de trabajadores al mínimo número posible. Porque este tema es un riesgo biológico, las personas se contagian de unas a otras, ya sea por exhalación del infectado o porque la persona lo que hace es contacto con los vómites o la infección que la persona exhala cuando habla, tose o estornuda. Entonces, el tema que algunos dicen es que todos nos vamos progresivamente a contagiar. El problema más importante de todo esto es que no sea en forma simultánea, porque ahí es donde aparecen los colapsos de los sistemas de salud. Es decir, hay que ir exponiendo a la gente progresivamente y por tiempos menores. Con respecto al decreto 94 del 2020, lo que nos dice son tres grandes conceptos: que se exhorta al empleador a instrumentar, promover, fomentar, etcétera, el trabajo a domicilio. Dice que hay que comunicarlo al Ministerio de Trabajo si se va a hacer ese tipo de modalidad. Y finalmente, lo que es importante es que el empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar esa tarea. Estos son los 3 elementos que están regulados por el decreto del Poder Ejecutivo. Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes, algunos conceptos breves, simplemente para tener en cuenta. Fundamentalmente desde el punto de vista del retorno, ¿no? Lo primero que hay que preguntarse es si el trabajo presencial es o no es necesario. Si no es necesario, bueno, si es posible mantenerlo a distancia. Ahora, si es necesario y no es posible mantener el trabajo a distancia, hay que reducir el tiempo de permanencia del trabajador al mínimo necesario y reducir el número de personas al mínimo necesario. Esto es justamente para evitar el contagio. La distancia interpersonal es de 1,5 metros, pero acá lo que tenemos son 2 aspectos a tener en cuenta. Tenemos puestos de trabajo estacionarios, imagínense una persona sentada en un escritorio o una persona que trabaja en un pañol, en el cual está casi fijo en un lugar, y tenemos puestos de trabajo dinámicos, en el cual la persona se desplaza. Eso también pasa en una oficina. Por un lado estás sentado en un escritorio, pero por otro lado te tenés que desplazar.
pero hay que tener en cuenta los dos conceptos, porque cuando el puesto de trabajo es estático, bueno, si es estacionario o estático, la situación que se da acá es que la persona es como si estuviera en una superficie, en el centro de un círculo, y ese círculo tiene un radio de 1,5 metros. Por lo tanto, ese círculo no debe intersectar ningún espacio de otra persona, ¿tá? Entonces piensen, por ejemplo, qué pasa cuando uno tiene que estar en un escritorio y tiene que pasar por al lado de otro escritorio e invade el 1,5 metros del otro trabajador, o sea que la distancia puede llegar a ser mayor de 1,5 metros. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando decimos, no, bueno, la distancia que se promueve es de 2 metros? Buenísimo. El tema es que, como la superficie en función del cuadrado del radio, lo que va a pasar es que la superficie se va a agrandar tremendamente. Piensen en una superficie que corresponde a 1,5 metros y una superficie que corresponde a 2 metros. Hay una diferencia sustancial. Por eso, la administración debería ser cuidadosa en cuanto a transmitir mensajes diferentes. ¿Ah? Bueno, acá tenemos en esta imagen algunas otras medidas que se pueden aplicar, además de la distancia, como es la llamada interposición de barreras. Es decir, yo puedo separarme por distancia, pero también cuando no puedo mantener una distancia, puedo aplicar barreras. Caso típico, la cajera del supermercado, en el cual cuando vamos a pagar hay una barrera de plástico o de acrílico o de policarbonato que lo que hace es evitar que en el caso que una persona esté infectada, lo que haga sea emitirle todos los fómites a la cajera o depositar esos en la mesa de la cajera. Entonces, la barrera está emitida para interponer, para evitar una distancia social tan grande, ¿ah? Y este esquema lo que te dice es lo siguiente: la separación entre personas, ¿se puede hacer por distancia social? ¿Sí o no? Si se puede, bien. Si no se puede, que va a ser la mayoría de las veces, hay que separar la instalación por barreras. Si no se puede instalar, hay que usar otras medidas especiales, y acá lo que hay que hacer es lo que se llama la evaluación del riesgo. Es decir, ¿qué podemos utilizar para mantenernos cercanos a otras personas en ciertos trabajos en los cuales no podemos utilizar ni barreras ni distancia? ¿Ah? Eso surge de la evaluación del riesgo. Si es aceptable, lo llevamos adelante, y si no, bueno, lo más perjudicial es aplazar la actividad, ese tipo de actividad, hasta que se remita el COVID-19, es decir, hasta que el riesgo de la pandemia esté bajo control. Pero lo que hay que hacer es tratar de buscar que ese riesgo sea aceptable, y hay formas de hacerlo. Bueno, esto es lo de la distancia interpersonal que yo les comentaba. Piensen en un radio de 1,5 metros de cada persona, y luego piensen en un radio de 2 metros, lo que sería y cuánto puede llegar a impactar. Esto puede servir para determinados casos y hay que utilizarlo. Cuando no podemos utilizarlo, hay que utilizar barreras. Y hay dos tipos de barreras. Hay barreras que son permanentes, como la típica que mencioné de la cajera del supermercado, pero hay barreras que pueden ser portátiles. Pensemos en pantallas faciales. De repente no las que usamos en la industria, porque no podemos ponerle eso a una persona que trabaja en una oficina, o sí, hay que verlo, ¿tá? Pero pensemos en pantallas faciales que ahora se están diseñando muy livianas, muy simples, de bajo costo, que se utilizan, por ejemplo, que están utilizando, por ejemplo, los odontólogos, ¿tá? Ese tipo de barreras portátiles son admitidas en la medida que de la evaluación del riesgo surjan cómo hay que utilizarlo, ¿tá? No hay tanto problema por la protección, sino cómo utilizarlo. Bueno, el otro tema, y vamos finalizando con la charla, tiene que ver con las llamadas mascarillas. La normativa no establece qué son las mascarillas. Entonces, uno acá puede pensar que son mascarillas quirúrgicas, mascarillas autofiltrantes o respiradores, que son las conocidas N95, o tapabocas. Entonces, las primeras, los respiradores que se ven en esta imagen, son elementos de protección personal, son elementos verdaderos de protección personal. La de la izquierda es una mascarilla N95 que tiene lo que se llama válvula de exhalación. Es más cómoda de utilizar, pero tiene el problema de que si la persona que la utiliza está infectada, está exhalando su atmósfera al exterior. La segunda es de otra marca y sin válvula de exhalación. La segunda sería el mejor prospecto de protección personal. Pero de estas, en este momento, el mercado está muy complicado, independientemente de los costos que se han disparado sensiblemente. Pero este es el verdadero elemento de protección personal. Luego tenemos las mascarillas quirúrgicas. En determinado momento hubo una gran confusión en este tema. Se decía que la mascarilla quirúrgica es igual a un respirador, y no es así. Hay
bibliografía extensa por todos lados que establece que la mascarilla quirúrgica no es un respirador, es un elemento que en el caso de cumplir normas, no las que compras en la esquina, te puede servir frente a una proyección de algunas gotas de sangre o algún elemento que te haga una persona infectada, pero nada más. O sea que el que use mascarilla de tipo quirúrgica no lo protege para nada. O sea, no es una protección personal. Acá tenemos una imagen de lo que es la diferencia entre la mascarilla quirúrgica y el respirador del Instituto Francés de Investigación en Prevención de Riesgos, donde aclara perfectamente que la mascarilla quirúrgica protege al paciente, ¿tá? Y el respirador es el que protege, en este caso, al cuidador del paciente. Bueno, ¿qué hacemos frente a todo esto? Bueno, esta imagen me la proporcionó, parece que es una imagen que ha circulado mucho por Twitter, me la proporcionó Pablo Tomaset, que creo que debe andar por ahí, en la cual habla del tapabocas, lo que conocemos por tapabocas. El tapabocas es un revestimiento de tela común y corriente, que puede ser doble, triple, de cualquier tipo, y que se está estimulando su uso en este momento. ¿Cuándo funciona el uso del tapabocas? Funciona cuando todos los usamos. ¿Por qué? Porque el tapabocas no previene, no es un elemento de protección para el usuario, es un elemento de protección, podemos decir, para el prójimo del usuario. Si yo soy el que usa el tapabocas y estoy infectado, voy a retener muchísimo de la infección cuando exhale o cuando tosa o estornude. ¿Tá? Si el otro es el infectado, es lo recíproco. Entonces, en esta imagen que no tiene ningún carácter científico, simplemente una aproximación al tema, lo que se ve es que la probabilidad de contagio, con mucho sentimiento, es menor cuando dos interlocutores utilizan tapabocas. El tapaboca es lo que se está estimulando el uso en este momento, está bueno, creo que es la solución que vamos a tener. Lo importante es que no es un elemento de protección personal. Esto es tremendamente importante mencionarlo. ¿Por qué no es un elemento? Porque no está normalizado, porque no cumple ninguna norma, porque no está definido como tal, pero ante esta situación, si todos usamos tapabocas en una interacción, la reducción del riesgo va a ser sensible. El tapabocas fue de alguna manera especificado por una especificación de UNE que establece los criterios, hasta tipos de ensayo, ciclos de lavado, la pueden googlear, la UNE 0065 de este año. Ellos no le llaman tapabocas, tiene otro nombre, algo de revestimiento de tela para cubrir la cara, pero en realidad es el típico tapabocas. Finalmente, el tema del lavado de manos. Bueno, esto se hace mucho énfasis con el tema del lavado de manos porque es lo que más reduce la probabilidad de contagio junto con la distancia, que es la que corta la cadena del contagio. Por eso se le hace mucho énfasis en el lavado de manos y hay que seguir siempre que sea posible estas indicaciones. ¿Perspectivas? Bueno, estamos terminando el tiempo antes que se corte, de repente retomamos para las preguntas. Perspectivas, 3 cosas se me ocurrió manejar. El primero es la nueva normalidad. Tenemos que acostumbrarnos que determinados procesos que seguíamos no van a poder ser iguales. Las normas son tan complejas que evidentemente no van a estar directamente asociados a la calidad de los procesos que estamos manejando hasta ahora. A la calidad, fundamentalmente, a los tiempos de los procesos. El segundo es que de alguna manera el trabajo a distancia se va a sistematizar. No solo el trabajo a distancia, sino también lo que tiene que ver con toda cuestión que se puede hacer a distancia, estudios, etc. Y lo tercero es la interdisciplinariedad. Este es un tema muy importante, que me parece que es bueno empezar a pensarlo. Creo que este tema lo han tomado fundamentalmente la disciplina médica. Creo que han estado muy solos en este tema. Recién ahora se está viendo alguna interdisciplinariedad en el estudio, y creo que es momento de empezar a pensar en esto, a los efectos justamente de que las medidas que salgan tengan también no solamente un porte médico, sino también un porte operativo, un porte asociado a la industria, al trabajo, y fundamentalmente esté asociado a la evidencia científica. Bueno, creo que nos quedamos por acá. Juan. Hola. Hola, sí. Tenía algún problemita. Discúlpenme. Bueno, podemos abrir unos minutos de preguntas y bueno, cualquier cosa manden las preguntas por el chat y nosotros
Las que no podemos contestar, se las contestaremos después por correo. ¿Sí? ¿Alguien quisiera hacer algunas preguntas, por favor? Hola. ¿Sí? Hola. Figuro como Leandro ahí porque estoy usando la compu de mi hijo. Soy No importa, Irene. Leandro, te soy un poco bofina, pero no importa, está bien. Okay. No, pensando un poco en que todos estamos tratando de alguna forma de esto que tú decías, ¿no? De la nueva normalidad, de empezar a tratar de volver a reincorporar a la gente a los puestos de trabajo. Por lo menos en la empresa que yo trabajo, como que lo primero que hicimos fue la máxima situación de emergencia, tratamos de mandar a todo el mundo para su casa, redujimos la operación en lo que fuera posible, pero está claro que eso no es sostenible en el tiempo, y bueno, de a poco hay que irse reintegrando, manteniendo obviamente un montón de protocolos y cuidados. La duda que me surge a mí es, idealmente me encantaría tener un dashboard, un tablero como de control donde tenga las variables principales que me indiquen si la situación se está yendo de control, como para yo poder tomar las medidas antes de estar ya en una situación complicada. Al respecto de eso, está bueno el indicador que tú mencionabas. ¿De dónde puedes sacar la información? Porque yo, por lo que he visto, en la página del SINAE y en la app de coronavirus, te aparecen los casos activos, los recuperados, pero los recaídos, por ejemplo, no sé si están. No sé si están en alguna otra página o cómo puedes armarlo esto. Sí, no, los recaídos yo los desconozco. Es más, con respecto a los nuevos casos, si se fijan en toda la estadística que ha aparecido, recién empezaron a aparecer después de una buena cantidad de tiempo. Perdón, los recuperados. Los recuperados. Los recaídos, ahí vas a tener que poner 0 hasta que de alguna manera aparezca información estadística. Yo desconozco que haya recaídas acá en nuestro país, en otros países sí, acá no, pero ese índice, que lo puedes alimentar de los datos que ya tenés, salvo que ponés 0 en las recaídas, te puede servir también para un control interno. Es decir, no le pongas, usá el otro, usá el de riesgos. Entonces puedes hacerte una lista de verificación y en los riesgos podés poner cómo va marchando de acuerdo a los cumplimientos de las medidas. ¿Tá? Eso a la interna de tu empresa. Y a la externa, bueno, hasta que no haya información de recaídas, vas a tener que poner 0 ahí y van a aparecer solo los nuevos casos. Aunque los nuevos casos solo van a ser un buen elemento para medir el proceso preventivo de esto que está pasando. Estamos cerca de los 40 minutos, puede ser que se caiga la plataforma y vamos a tratar de levantarla igual. Ok. ¿Infectados inicial qué sería? ¿Qué cosa? El denominador. Está. Fíjate que si ves cualquiera de las gráficas de COVID, las aplicaciones, a partir de cierto momento hubieron 98, 99 o 100. Podés tomar cualquier valor. Yo sugiero tomar el 100 o un poquito más en el denominador como elemento, digamos, como ancla. ¿tá? Creo que hay un día que se llegó a 102. ¿tá? Entonces, en el denominador pones 102 y arriba pones 102. ¿tá? Eso te va a dar 1, que ahí es cuando arrancás. ¿tá? Entonces, a medida que vayan apareciendo casos, vas a ver que va a subir las gráficas, la correctiva, hasta que empiezan a aparecer los recuperados, la gente que se empezó a recuperar. Y ahí va a empezar a estabilizarse y va a empezar a bajar. ¿tá? Pero la respuesta es, en el denominador pone un número cualquiera arbitrario, yo recomiendo que sea 102 o algo así, un número concreto, y a partir de ahí empezá a medir. Día por día, o semana a semana, no tiene importancia eso. Hay una pregunta que habla sobre si está planificado el cumplimiento por parte de las empresas de estas normativas. Si está planificado, sí. No entiendo. Si está planificado, espera un poquito, déjame ver que ahora se me movió.
Si está planificado el cumplimiento, supongo que supervisar o hacer un seguimiento del cumplimiento por parte de las empresas de esta normativa que tú dijiste, ¿no? Sí, el seguimiento dentro de la empresa lo hace la propia empresa a través de su servicio de prevención, a través de sus mandos, de sus supervisores, etc. El seguimiento fuera de la empresa lo hace la Inspección General de Trabajo, también lo puede hacer Salud Pública. Al ser una norma positiva, decaen todas las políticas de cumplimiento o incumplimiento. ¿Ah? Y aun cuando no se le haga seguimiento oficial, se le puede hacer seguimiento oficial como cualquier, digamos, cualquier norma de seguridad que exista. Pero aun cuando no lo haya, hay que tener presente que en el caso de un contagio es una contaminación dentro del lugar de trabajo. Si bien es cierto que hasta ahora se ha considerado enfermedad profesional solamente para los trabajadores de la salud, si vamos estrictamente a la definición que está en la ley de accidentes, podría llegar a considerarse también una enfermedad profesional. Por lo tanto, la empresa tiene responsabilidad muy fuerte con respecto a este tema, como a cualquier otro tema de riesgo biológico, físico, químico, mecánico, etc. Por lo tanto, aunque no te venga nadie a supervisar y no te pida nadie plan, hay que hacerlo porque no sabemos para dónde va a ir esto. ¿Alguna pregunta más? Hola. Aquí Damián dice, habla de la página de Presidencia, que hay muchos datos oficiales. Yo hablé hoy en la página de Presidencia y me mandaron también a la página del Ministerio de Salud Pública, que ahí también hay una serie de documentación que les puede servir. Nosotros todo lo que podamos, así como la presentación esta, se lo vamos, toda información que tengamos, así como esta presentación se la vamos a hacer llegar o la vamos a publicar. ¿Alguna pregunta más? A ver. ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Miguel Fierro, bueno, tanto Juan como Vicente saben quién soy el presidente de la Asociación de Ingenieros. Principio, antes que se corte, quería agradecerle a Vicente su tiempo y que nos haya hecho esta presentación. Y bueno, y a todos los participantes también, sean socios o no socios de la asociación, que tuvieron interés. Y como dijo Juan, vamos a subir la presentación a la web nuestra para que los que no la pudieron ver o les haya quedado alguna duda, puedan acceder desde ahí. Así que por ahora, muchas gracias. Gracias, Vicente. Nos vemos en otro momento. Hay algunas preguntas más que estoy viendo en el chat que las vamos a contestar. Mirá, una es la del aire acondicionado que hoy hablamos. Otro es el tema de capacitación, como siempre. Y hay alguien que habla de un comunicado. Así que bueno, todas esas cosas las vamos a mirar y se las vamos a hacer llegar. Odriozola me pregunta, Liliana me pregunta si la presentación se la vamos a dar. Sí, ya te respondí. Y bueno, y las cosas que vayamos teniendo se las vamos a pasar. Así que no sé si hay más preguntas, si no, estaríamos dejando por acá. Hay un tema sobre productos para la desinfección. Amonio cuaternario. Cuaternario. Sí. Sí. Es decir, hay otros productos más simples. En el sitio de Salud Pública hay información. Hay un sitio en España que tiene muchísima información de cómo bajar el alcohol, por ejemplo, de 90 a 70 grados. Hay muchísima información sobre productos. Es más, Salud Pública tiene una lista de productos registrados. ¿Ah? El amonio cuaternario no es que sea malo, pero es bueno empezar a utilizar los productos ya mejor conocidos. ¿Ah? Se está usando en cosas muy específicas. Entiendo que a los efectos de las industrias hay otros más simples para su utilización y que no tienen tanta complejidad en cuanto al uso y protección. Acá alguien pregunta, ¿las cabinas de desinfección no se recomiendan? Cabinas de desinfección.
cabinas de desinfección. Se me ocurre que pueden ser algunos dispositivos, salvo que me equivoque, de descontaminación para riesgos biológicos de nivel 4 o nivel 3. A nivel laboral no es necesario, salvo que se trabaje con riesgos biológicos específicamente. Pero para este riesgo biológico en particular, a ver, hay que entender que ya sea cuando entramos a nuestra casa o entramos a un lugar de trabajo, no entramos a un quirófano, ¿tá? Es decir, las medidas tienen que ser prácticas y firmes, pero no necesariamente tienen que ser extremas. Entonces, salvo que me equivoque en cuanto a lo que se planteó como cabina de desinfección, no sería necesario en este tema. Hay una pregunta que me parece que tiene que ver con un par de preguntas hacia atrás, que me parece que tiene que ver con el tema, vamos a decir, legal y reglamentario. Si se aplica el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Sí, por supuesto, porque específicamente toma ¿qué es lo que ocurre? Este es un tema re importante, espero que no se corte. Acá lo que pasa es lo siguiente, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial no solamente tiene en cuenta la muerte o el daño, sino también el peligro para la salud. ¿Ah? Entonces, la ley que remite, la Ley de Responsabilidad Penal, es la ley que dice que el empleador tiene que tomar medidas de resguardo de seguridad para sus trabajadores, que están en esa ley y su reglamentación. Las regulaciones que mencioné es la reglamentación de la Ley de Seguridad del Trabajo en Uruguay. Por lo tanto, el incumplimiento de esa normativa, de forma que ponga en peligro grave al trabajador, habiendo normativa, sí, puede configurar un delito de peligro, aun cuando no se enferme. Eso es muy importante, aun cuando no se enferme. Por eso hay que cumplir con toda esa reglamentación. No solamente por un tema de proteger a las personas, que es lo más importante, sino también para mantener la seguridad jurídica. A ver si veo más. Aquí alguien nos hizo llegar el link de presidencia. Parece que alguien me dice que la reunión quedó con minutos ilimitados, así que podemos seguir un poquito más. Dale. Había un temita por acá, producto de desinfección, esto ya lo vimos. Bueno, estaba el tema de los aires acondicionados. No sé, esta es muy específica, a ver. Lo que pide la normativa con el aire acondicionado, con cualquier elemento que largue aire, porque ¿qué pasa? El tema es que los split, por ejemplo, toman aire del ambiente y lo recirculan de alguna manera. Lo mismo pasa con los equipos secadores de manos, que largan aire. La ventaja que tienen es el aire caliente, que este virus, hay algunos papers que indican que es termolábil. La desventaja es que mueve el aire. Ahora, lo que se pide, no se prohíbe usar aire acondicionado, no se prohíbe usar secador de manos. Lo que se dice es que se extremen las medidas de limpieza y mantenimiento de los equipos que proyectan aire. Por lo tanto, si antes lo limpiabas una vez por mes, limpialo una vez por semana, el filtro, por ejemplo. Importante también las rejillas. Cuidado que eso no significa que los filtros que tienen los equipos que proyectan aire sean filtros del virus. No significa eso. Significa que toda medida que agregue la limpieza es fundamental para operar en contra del virus. Con respecto a aire, reitero, extremar precauciones, ¿qué significa? Incrementar la frecuencia de limpieza, no solamente de los filtros, sino también de las rejillas de los equipos, ya sea de split o de aire acondicionado central. Complemento un poquito lo de Vicente. Yo leí algo en el tema de los temas de los aires acondicionados. Hay varios artículos. Habría que ver en la página de la Shire AS de Estados Unidos a ver qué recomendaciones tiene. Yo no me fijé. Pero sí hay 2 o 3 casos en los cuales indican que no se encontraron, por ejemplo, el virus en los filtros o el aire, pero sí el movimiento de aire que generaron hizo que determinada gente en determinadas posiciones se contagiara de alguien que estaba infectado.
y que otros que no estaban en la corriente de aire no lo estaban. Por eso un poco también lo que dijo Vicente del tema de los secadores de pelo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero, a ver, lo importante es que no hay una prohibición expresa del uso de los equipos. Ahora, una cosa muy importante en estos temas, ¿no? Todos los días hay cambios, de repente algunas cosas que he mencionado en poco tiempo pueden cambiar. Nos hemos encontrado, vamos un poco ahora a la praxis en esto, nos hemos encontrado que determinadas cosas fueron cambiando y mutando progresivamente. A modo de ejemplo, los tapabocas. ¿tá? Los tapabocas fue una cosa que OMS no lo aprobaba, no quería saber nada. Al final hay una comunicación de OMS muy tibia en la cual abre el grifo para el uso de los tapabocas. Ahí todo el mundo lo tomó de inmediato. Es más, van al sitio de salud pública, hay hasta un video muy interesante sobre el uso del tapabocas. En una época establecían que los tapabocas o mascarillas quirúrgicas eran protecciones. Ahí hubo un problema bastante grande, porque ¿qué pasó? Salud Pública emitió, la OMS emitió un comunicado de evaluación de riesgos, definió los riesgos en cuanto a su importancia para determinados estratos de los temas médicos. Yo qué sé, el que trabajaba con bioaerosoles, por ejemplo, el que hace determinados procedimientos quirúrgicos, N95. Los que hacen otro tipo de tareas, mascarilla quirúrgica. Otros, nada. Pero esa evaluación de riesgos la hicieron con el concepto de la escasez, porque no había mascarilla. Eso nosotros no lo podemos hacer, porque la norma te dice de que si son elementos de protección personal, son elementos de protección personal. En mi opinión, todos los médicos, todos, independientemente del lugar, todo el personal de la salud debería utilizar protección respiratoria, mascarilla N95, porque la protección quirúrgica, la mascarilla quirúrgica no es una protección para ese trabajador. ¿tá? Pero eso se empezó a definir así y empezó a crecer la cantidad de trabajadores de la salud del mundo y también en Uruguay, en la que se empezaron a contaminar. No quiere decir que esa sea la única causa, porque no hay ningún estudio que lo demuestre. Pero es importante saber cuándo trabajamos con una protección personal y cuándo trabajamos con una medida preventiva. El tapabocas es una medida preventiva que funciona si todos lo usamos simultáneamente. Ahora, si uno no lo usa, el tapabocas no es una medida preventiva, pero no es un equipo de protección personal. El tapabocas va a ser algo que se va a universalizar y va a ser algo que se va a aplicar en la llamada nueva normalidad. Pensemos que es lo que veíamos en las películas de los chinos o los japoneses, con tapabocas todo el tiempo, y va a ser algo que se va a instalar progresivamente en nuestra nueva normalidad hasta que se descubra alguna vacuna o algo que funcione. Pero por ahora, lo más práctico, sin ser un equipo de protección personal, es el tapabocas. Y eso generó una controversia tremenda durante varias semanas, eso por un lado. Por otro lado, es muy importante el uso en cuanto a utilidad, ¿no? Porque uno tiene que ver los recursos que dispone, las protecciones faciales. Las protecciones faciales bien usadas son una barrera portátil, si se quiere, que si bien no es un filtro, pero recuerden que el tapaboca tampoco lo es un elemento que puede proteger de las exhalaciones si estamos con otra persona al mismo nivel, de altura, por ejemplo. No una persona parada y otra persona sentada. O sea que es algo que también se va a implementar. A modo de ejemplo, un caso muy claro en los servicios higiénicos, en los baños, por ejemplo, el lavado de dientes. Una cosa así, muy simple. Cuando alguien se lava los dientes, está de alguna forma generando aerosoles. ¿tá? Entonces, sería más pertinente, más útil colocar placas, pantallas separadoras en las piletas que en otro lugar, porque ahí sí existe un peligro importante. Sin embargo, parece algo elemental de todos los días, y bueno, si hay una persona lavándose los dientes, no te pongas al lado, porque vas a estar expuesto a los aerosoles de esa persona, y vos no sabés si esa persona está infectada o no, por lo tanto tienes que considerar que lo está. Eso que es tan simple es algo que surge de la práctica. Me gustaría que Vicente, que ese criterio que nosotros hacíamos mucho con el tema con la tensión o la energía eléctrica, de que siempre suponer que hay energía eléctrica, ese concepto me gustaría que lo recalque, por favor. ¿Quién es? Juan Carrasco. Ah, Juan.
Claro, uno a veces haciendo analogía con el riesgo eléctrico, nosotros decimos en el negocio eléctrico que toda instalación está a contención hasta que se demuestre lo contrario. ¿Tá? Acá la forma de demostrar que alguien está infectado es a través de un test. Entonces tengo que considerar que toda persona está infectada hasta demostrar lo contrario. Por lo tanto, toda persona debe, de alguna manera, proteger a los demás, proteger a su prójimo de las exhalaciones. Y eso se logra a través del tapabocas. ¿Tá? La otra analogía es muy simple, ¿no? En los peligros eléctricos por contacto directo, las medidas de protección son 3: aislamiento, barreras y distancia. Acá es lo mismo, el aislamiento en tu casa, si tenés que salir, utilizá la distancia, mantener la distancia en forma permanente, y si no puedes mantener la distancia, utiliza barreras. Esas barreras pueden ser interposición de obstáculos, que puede ser el tapabocas, o puede ser también una pantalla facial. Es decir, esa sería la analogía con la energía eléctrica. Pero lo fundamental es que tenemos que considerar, nos guste o no, quede bien o no, es parte de la nueva normalidad, tenemos que considerar que nuestro prójimo está infectado hasta demostrar lo contrario. No lo vamos a poder demostrar, por lo tanto, nuestro prójimo tiene que estar protegido. Y si nosotros somos el prójimo de él, también tenemos que protegernos nosotros utilizando tapabocas para no infectarnos. Una otra pregunta, escúchame, el tema de tomar las temperaturas con ese tipo de... ¿Eso es obligatorio? ¿Es una práctica? ¿Qué sabes de eso? No, la toma de temperatura no es obligatoria, salvo en la industria de la construcción, y está supeditado a obtener, es parte del acuerdo tripartito, ¿no? Está supeditado a disponer de esos elementos como para poder hacerlo. Es decir, hoy si una empresa no lo tiene porque no lo pudo comprar, porque no hay en el mercado, no está en infracción. Ahora, acá tenemos que distinguir lo siguiente: con un termómetro, que ahora en el mercado salieron de todo tipo, que te censan varias personas a la vez, etcétera, con un termómetro lo que podemos determinar es que una persona tiene una temperatura por encima de la normal. Tenemos que sospechar que puede estar infectado, pero tener en cuenta que hay varios papers que están demostrando, que están, que están correlacionando casos en este momento, y algunos están explicando algunos casos que establecen que pueden haber personas, lo que se llama asintomáticas o con baja sintomatología. Asintomática quiere decir que si uno lo ve, no tiene ningún signo de que esté infectado. Por lo tanto, el termómetro para esa persona no va a funcionar, porque si no tiene fiebre, no tiene ningún síntoma ni signo, es como si le pasase el termómetro, pasa, pero en realidad puede estar infectado. Por lo tanto, es un elemento que ayuda para para saber si alguien tiene fiebre, pero eso no quiere decir que tengas personas infectadas, todas con fiebre. Pueden haber algunas que ni estornudan, ni tosen, ni nada, y sin embargo están infectadas. Por lo tanto, es una medida parcial, es un elemento más que ayuda, pero no es un elemento definitivo. Hasta ahora no hay ningún elemento que te diga, salvo los test, que varios de ellos están también en este momento en discusión, pero salvo los test que te dicen, y determinados test que te dicen si estás infectado o no, si se hacen dentro de determinado periodo, etc. Por lo tanto, los termómetros está bueno, pero no son definitivos. Una cosa más, José, tengo algunas preguntas y después me gustaría que María Sartorio comente ella lo que me está poniendo en el chat. Una pregunta más. Suponete que doy positivo, hago mi cuarentena y tengo que reintegrarme al trabajo. ¿Cómo para el empleador o para el supervisor puede constatar que esa persona ya no da positivo o ya no puede contagiar? Esto según un balance realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales y hay un micrófono abierto por ahí. Sí. De acuerdo con el reglamento, a ver. Por favor, cerrar el micrófono, por favor. Varios países han decretado el confinamiento obligatorio para evitar la propagación de la... No sé, a ver si miro a alguien, a ver quién está ahí. Ante la parálisis económica. Por favor, cerrar el micrófono, por favor. 28 casos y 9 muertos. Abandonará de forma gradual el 4 de mayo la cuarentena. Sin embargo, las clases presenciales no se realizarán hasta
falta casi. Por favor, a ver, no sé si es Liliana, no sé, Liliana, no te... A ver, Hemos tomado el no. ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en Bueno, este no, caso no el sé quién es. Es un, está bueno, si se entiende yo lo respondo. A ver, repetila, Juan. No, si yo, o sea, si yo soy, suponete trabajo en Sí, UTE, ahora y me acordé. soy positivo y me tengo que reintegrar al trabajo, y me quiero reintegrar al trabajo, ¿cómo mi supervisor constata que yo no soy un elemento de contagio? Está bien. Viste que hay toda una... Hay algo que se llama algoritmos de decisión que definió el Ministerio de Salud Pública. Esos algoritmos de decisión los interpretan los médicos. Yo no quisiera meterme en ese tema, pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Cuando una persona está como sospechosa o está como confirmada positiva, recibe un tratamiento de alguna manera enfocado por parte de su prestador de salud y por parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Me explico? Es decir, tiene un control determinado. Hasta que no tenga un alta firmada por el prestador de salud, firmada o documentada por el prestador de salud, esa persona no se debe reintegrar. ¿Tá? Esto está bueno que dentro de la empresa lo manejen los servicios médicos de la empresa, que por ahora no son obligatorios, salvo determinados algunos casos, o que las empresas recurran en forma como es cooperativa a varios servicios de salud que están trabajando, para que estos temas se encaren desde el punto de vista de la medicina laboral. No obstante, ya te digo, nadie se puede reintegrar si no tiene esa convalidación de su prestador de salud y si eso está asociado a la comunicación con el Ministerio de Salud Pública. Porque cuando vos entrás en esa situación, hay determinadas cosas que tenés que hacer. Una de ellas es comunicarte con el prestador de salud y otra es reportar al Ministerio de Salud Pública esa situación, que la puedes hacer vos o lo hace tu prestador de salud. Y hasta que el prestador de salud tuyo, tu mutualista, lo que sea, no te da la salida, vos no podés salir. En resumen, el que te da el alta es el prestador de salud. Hola. Había algo de Sartorio, estaba por ahí, que comentaba lo de las cabinas, por favor, me pareció interesante. Si lo puede comentar ella. Si no, lo leo yo. Dice, en cuanto a las cabinas de desinfección, transcribo información del comunicado. Recomendamos la no utilización de este tipo de dispositivos de rociado de sustancias químicas por tratarse de un procedimiento que implica riesgos para la salud de las personas que se ven expuestas a sustancias químicas irritantes a la piel y mucosas con capacidad de producir diversas reacciones cutáneas. O sea que por acá sacó, no veo la fuente, pero María Sartorio sacó esta información de algún lado. Después hay una pregunta, dice, para el caso de las universidades, ¿cómo se maneja el factor de reflujo de aire, dado que se tienen aulas de más de 200 alumnos? Bueno, se tenían. A ver, bueno, yo creo que varias de las cosas que se están planteando son parte del tránsito hacia la nueva normalidad. No creo que vuelvan a existir ese tipo de aulas. No me parece. Ese tipo de aulas, hay cosas que no sabemos qué va a ocurrir, los cines, los teatros, no sabemos lo que va a ocurrir, pero es muy probable que ese tipo de aglomeración no estén integradas a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Es impracticable, porque no me parece que exista un sistema de ventilación de tales características que pueda, al menos con las condiciones actuales, que pueda soportar aulas de 200 personas. Es impracticable. Tendría que ser, fíjate que tendrías que poner a 200 personas. Bueno, a ver, hay un concepto que se llama aforo. El aforo es algo así como
la superficie destinada a un colectivo. Por ejemplo, antes de la pandemia, la normativa dice que por cada trabajador en un lugar de trabajo, cada trabajador debe ocupar una superficie libre de no menos de 2 metros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en una oficina, por ejemplo, no puedo tener una superficie menor como ocupante de una oficina. Eso descontando muebles, escritorios, sillas, etc. O sea que tenés que tomar la superficie de la planta, tenés que restarle la suma de las superficies en planta de cada uno de los muebles, escritorios, mesas, archiveros, etc. Y la diferencia que te da, dividida por 2 metros cuadrados, te tiene que dar, de alguna manera, cuántas personas entran ahí. ¿Tá? Bueno, eso cambió, porque ahora el aforo por metro cuadrado, el aforo por persona, es del orden de, o bien, de la superficie que te da utilizando un radio de 1,5, que es casi el doble de 2 metros cuadrados. Por lo tanto, a nivel de local de trabajo, hoy vas a necesitar, si mantenés la distancia de seguridad, vas a precisar un aforo del doble en superficie de la que tenías hasta ahora. Eso a nivel laboral. A nivel, si haces una transposición a nivel de reunión de muchas personas, ya sea por un teatro, un aula académico, lo que sea, y te va a dar un valor parecido. Entonces puede llegar hasta no ser hasta conveniente, aun cuando tengas todos los sistemas de aire. Por lo tanto, me parece que esa va a ser parte de lo que vamos a extrañar en la nueva normalidad. Extrañar en el buen o mal sentido, pero eso no va a volver a ocurrir. Menos ahora en el retorno a las actividades. No puede volver a ocurrir en el retorno. Hoy estaba mirando una imagen que me pasaron de las miles de cosas que me pasan, de un grupo de niños en una escuela, parece un país asiático, donde tienen algo así como una especie de cubículos, cada uno, que llegan hasta la cabecita de ellos para poder ver al maestro que está de pie. Una especie de pantallas por todos lados. ¿Tá? Eso puede ser parte de la nueva normalidad. Barreras a ambos lados para no contaminar al compañerito, o que el compañerito no te contamine, y hacia adelante para no contaminar al maestro. Eso puede ser que ocurra. O vi también algunas láminas en compañías aéreas en la cual, piénsenlo los que viajan en avión, lo desastroso que es viajar en clase turista, ahora tienen que aumentar la distancia entre asientos, pero aparte poner una placa entre asiento y asiento, justamente. Entonces, la nueva normalidad va a dictar determinadas cosas que algunas las vamos a extrañar y otras van a ser diferentes, pero no creo que eso vuelva a ocurrir. Una clase con 200 personas, no creo que vuelva a ocurrir, porque el nivel de contagio sería tan grande que es impracticable. Hay un tema ahí de alguien que tiene un Galaxy A6, que no sé quién es, y no sé, conozco el nombre, pero dice, bueno, si vamos a entregar algún tema de material o algo, o ampliar información sobre las acciones legales. Sí, vamos, después que terminemos esto, hablaremos con Vicente y veremos a ver si podemos hacer algo. El otro tema es que Leandro, que no es Leandro, me pregunta si el tema del control del olfato puede ser un indicador de la enfermedad y si se está utilizando a nivel empresarial. Sí, los sentidos olfativos y gustativos, hay algunos documentos que están infiriendo que son que son síntomas de COVID-19, pero no son específicos, es decir, puede ser por otro problema. No obstante, en algunos lugares, en algunos países han determinado tomarlos como indicios. Que yo sepa, en nuestro país, yo desconozco que se esté utilizando ese criterio, pero sí hay documentos, hay papers que están manejando eso, y hace poco, si mal no recuerdo, escuché los comentarios de la Sociedad de Médicos Especialistas en ese tema, y lo están también considerando como parte de la sintomatología.
hay otra sintomatología complementaria a la respiratoria que también se está viendo que tiene que ver con ese tema, con el tema del COVID. Pero, a ver, todo eso es importante, pero hay dos temas que son eje en el manejo de esto. El primero es la protección a los vulnerables, y por eso se hace énfasis en el quédate en casa fundamentalmente para ¿quiénes? Para las personas que son especialmente sensibles, vulnerables o más susceptibles, las personas mayores, las que no son mayores pero tienen comorbilidades, es decir, tienen factores de riesgo, y en el caso de contraer la enfermedad la complican, las personas mayores de edad, bueno, todos esos, el primer punto es considerar esa población, ¿no? Ponerla a resguardo bajo protección. El segundo punto importante que se maneja es evitar el contagio masivo de las personas, porque el contagio masivo de las personas lo que logra es que el sistema de salud colapse. Después la gente va a empezar a tener problemas, no por COVID-19, sino porque los sistemas de salud están colapsados con COVID-19 y no pueden atender un simple accidente automovilístico, etcétera, que es lo que hemos visto que ha ocurrido en otros países, ¿tá? Entonces, a veces puede parecer un poco complejo, fundamentalmente para quienes manejan producción, ¿no? Quien maneja producción dice, bueno, a ver, ¿cuándo salimos de esto para sacar a la gente de vuelta, para traer de vuelta a la gente para el trabajo, porque la gente ya se está acostumbrando a la casa? Bueno, hay todo tipo de cosas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, eso tiene que ser escalonado, porque muchas personas se van a contagiar. Lo importante es que se contagien de a poco, que el tiempo de contagio sea lo más largo posible para utilizar el concepto ese de aplanar la curva. Porque si sacamos a la gente de vuelta a trabajar y la exponemos a los riesgos existentes, al riesgo de contagio, y la aglomeramos, lo que va a ocurrir es que la gente se va a contagiar rápidamente y todo lo que se ha ganado se va a perder. Entonces, cada uno de su empresa tiene que pensar su cuota parte de contribución a este problema. Si pensamos que el retorno implica sacar a todo el mundo rápido afuera para hacer su trabajo, se nos va a complicar. Eso está demostrado y es así, eso cuesta entenderlo, pero después va a ser peor. Entonces, el proceso es sacar a la gente de a poco, para que de a poco se vaya aclimatando, para que si se tiene que contagiar, se contagie de a poco, y en el entretiempo proteger a la gente. ¿Cómo la podemos proteger masivamente? Bueno, a través de tapabocas. La medida preventiva es el tapabocas, no hay vuelta, no hay otra cosa. Bueno, también podemos complementar con distancia, podemos complementar con pantallas faciales, podemos complementar con barreras fijas, pero cuando hay que juntar gente para hacer algo, todo el mundo tapabocas. Eso es la regla general, que se demoró bastante en tomar la decisión de popularizarla. Con Pablo lo hablamos pila de veces esto, pero no hay vuelta, tapabocas para todo el mundo, muchos tapabocas, no importa que sean de tela, permanentes, o que sean descartables, lo importante es que usando tapabocas, en caso que estemos infectados, no vamos a contaminar a la persona con la que estamos. Esa es la regla de oro que tenemos que empezar a manejar. Bueno, yo no veo más preguntas en el chat. No sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta más. Si no, estaríamos cerrando por acá. Miguel, ¿alguna cosa? No. Agradecer nomás a Vicente su tiempo. Se extendió un poco más de lo que habíamos planificado. Y bueno, y acá hay un par de preguntas más que se agregaron ahora. Ah, sí. De Corgatelli, de Pablito, que pregunta cómo se puede controlar en la práctica la pérdida o disminución del sentido del olfato. Y hay una última pregunta directa para Vicente en el chat, que habla de reincorporación por sectores productivos. ¿Se tiene pensado en función de alguna matriz de riesgos por el tipo de sector? Y que ella considera que los sistemas de transporte son los de mayor riesgo. Te dejo la respuesta a Vicente.
Empezamos por el final. Los sistemas de transporte, evidentemente, son riesgosos, pero hay que transportarse. Podemos distinguir dos casos, el transporte público y el transporte de empresa. El transporte de empresa puede regularse mejor, no obstante, por ejemplo, en otros países te dicen que solo podés usar una persona por fila de asiento, ¿tá? Para mantener distancias. Pero eso, ventanillas abiertas, etc. Un tema asociado al tema de transporte es a los desplazamientos interdepartamentales, en el sentido de que hay que pensar muy bien ahora cuando uno se desplaza en vehículo hacia otro departamento o hacia un lugar en el cual hay que pernoctar, porque ahí hay que hacer algo parecido a lo que hacen los aviones, hay que hacer un plan de viaje, hay que ver si a donde me voy a transportar hay lugares donde surtir combustible, hay lugares donde almorzar, hay lugares donde dormir, bueno, muchas cosas cambian, ¿no? Personas que compartían la habitación, ya no, hay ciertas cosas que ya no corren más. Con respecto al transporte público, bueno, el transporte público está regulado, pero, a ver, lo más importante en quienes tenemos que usar transporte público es fundamentalmente la limpieza del transporte público, el uso de tapabocas y fundamentalmente la limpieza antes de subir y después y al bajar. Es decir, llevate un frasquito con alcohol en gel de plástico, limpiate las manos varias veces, cuando bajes del ómnibus, volvete a pasar alcohol gel en las manos, cuando llegues al lugar de trabajo, lavate las manos. Esto que parece demasiado rutinario es lo que está bien demostrado que reduce hasta un 50% de la contaminación, porque tenemos que pensar que además de la exhalación de la persona están los vómites, es decir, los depósitos en superficies de las partículas de los virus. Entonces, cada vez que tocamos algo, tenemos que pensar que está contaminado. Por lo tanto, si hacemos eso, lo que automáticamente vamos a hacer es o bien lavarnos las manos si podemos, o bien pasarnos alcohol gel. Al principio pensamos, varios de nosotros, que iba a aumentar la dermatitis por el contacto con el alcohol gel. O era no tan cierto de que es irritante el alcohol, o está tan rebajado, o el alcohol que nos están vendiendo no es tan potable. Pero, en definitiva, donde operamos no hemos tenido casos de irritaciones por el uso de alcohol. O sea que se puede usar varias veces por día sin problema el alcohol gel, y listo. Pensemos que cada vez que tocamos algo tenemos que usar alcohol gel, si no tenemos agua cerca. El otro tema es que, ¿cuál es el problema cuando tocamos algo contaminado? Llevarlo a la cara. Está demostrado que nosotros nos tocamos la cara varias veces por minuto. Entonces, una regla es tratar de tocar todo con la mano izquierda. Con la mano no hábil. Si yo soy diestro, con la mano izquierda. Si soy zurdo, con la mano derecha. Porque nos tocamos la cara con la mano hábil. ¿Me explico? Entonces, es un problema, tenemos que usar el transporte público, pero, alcohol gel antes de subir, alcohol gel después de pagarle al guarda o después de intercambiar, y alcohol gel después que bajemos para limpiarnos si tocamos alguna superficie que estuviera contaminada. ¿Tá? Eso con respecto al autobús. Ya ni me acuerdo la primera pregunta, Miguel. Pablo Corgatelli preguntaba si en la práctica se puede controlar la pérdida o disminución del sentido del olfato. Tú ya igual ya explicaste que es un síntoma, pero no alcanza solo con eso. Claro, vieron que acá tenemos dos temas. Yo desconozco si existe algún método para controlarlo. Yo trato de temas médicos de no meterme. Pero vieron que cuando los médicos hablan de síntomas y de signos. Síntoma es lo que autopercibe la persona. Signos es lo que vemos por los sentidos en la persona. Es decir, vemos que una persona estornuda, vemos y escuchamos que estornuda, vemos y escuchamos que tose. Esos son signos. Síntomas es que la persona, por ejemplo, no huele o no tiene sentido del gusto. Eso solo la persona lo sabe. Por otro lado,
sin perjuicio de que pueden haber métodos. Por ejemplo, el caso más claro es el caso del termómetro. O sea, la persona percibe que tiene fiebre, tiene chucho, y nosotros podemos objetivarlo con un instrumento externo. ¿Tá? Yo desconozco que exista algo con respecto al tema de los gustos o al tema del olfato. Seguramente puede existir. Algo he leído con respecto a determinados productos, pero no quisiera meterme en ese tema. Creo que lo más fácil tiene que ser algo fácil, considerar que todos estamos infectados hasta demostrar lo contrario. Y aun cuando lo demostremos, fíjense que si hoy te haces un test, está después del periodo de ventana, o sea, te lo haces bien, posta, si hoy te haces el test, es una fotografía del momento. Te podés contaminar al ratito. Por lo tanto, creo que, al igual que en la energía eléctrica, lo más sano es considerar que todo está con tensión hasta demostrar lo contrario, toda persona está infectada hasta demostrar lo contrario, y eso es el principio, es otro de los principios de la nueva normalidad. Tenemos que pensar así. Si no pensamos así, estamos perdidos. ¿Y cómo nos cuidamos? Y nos cuidamos con higiene, nos cuidamos con distancia, con interposición de barreras, con el uso de tapabocas, con higiene ambiental también, haciéndote una lista de verificación de las cosas que hay que limpiar diariamente, que no lo hacíamos, por ejemplo, el pulsador de la luz, a nivel laboral, ¿no? Los pasamanos de las escaleras, los respaldos de los asientos, haciéndote una lista de verificación para que no te olvides y que sepas que o le tenés que dar la indicación a la empresa de limpieza o a tu propia empresa, o vos si estás en tu casa tenés que hacerlo. Es todo parte de la nueva normalidad. Reitero, seguramente muchos nos vamos a contagiar. Lo que hay que hacer es que eso ocurra de a poco. ¿Por qué? Porque si nos contagiamos todos juntos, estamos perdidos. ¿Esto qué va a producir en el ambiente laboral? Esto es una opinión, ¿no? La calidad del servicio de muchos de nuestros procesos va a disminuir. Va a disminuir porque todas estas normas, es como los temas de seguridad, interponen tiempos y, de alguna manera, acciones previas a ejecutar determinadas tareas. Por lo tanto, algo que antes lo hacíamos en un tiempo determinado, ahora se nos va a complejizar. Y no hay vuelta. La calidad de los distintos servicios, de las distintas organizaciones en las que cada uno estamos, se va a ver afectada. ¿Cómo no puede verse afectada? Bueno, eso es una prerrogativa de las empresas como tienen que hacerlo, ¿no? Pero en lo inmediato se van a ver afectadas. Es decir, de alguna forma, esto tiene que pagarse de alguna manera, ¿no? Lo que no se puede pensar es que con retorno al trabajo de las personas vamos a tener la misma calidad de servicio que teníamos antes. No va a ocurrir eso, porque todas estas normas que salen, la limpieza, el tapabocas, las distancias, los protocolos, van de alguna forma a ralentizar todos los procesos. Por lo tanto, la calidad del servicio de esos procesos y van a ser afectadas. Y luego, bueno, será parte de la nueva normalidad ver cómo podemos hacer para compensar esa afectación. Creo que es un tema importante que tengan en cuenta. De un lado está eso, y del otro lado está que nos contagiemos todos juntos y que colapsen los servicios de salud. Y si tenemos dudas, veamos lo que ha ocurrido en otros países, que no son como nosotros, que son de primer mundo. Veamos lo que está pasando cuando no se dio atención al quedarte en casa, a tomar las medidas. Miremos lo que está pasando en los países del primer mundo. Y bueno, nos puede llegar a pasar a nosotros. La diferencia está en la toma de conciencia. Bueno. Miguel, si te parece, agradecemos a Vicente Catarossi. Vamos a releer todas estas sugerencias que aparecieron en los chats. Vamos a enviar la presentación. Esta charla va a quedar grabada, probablemente la levantemos en alguna plataforma. Y después también vamos a ver si le podemos mandar un link en los cuales hay material sobre esta temática, tanto sobre los temas legales como sobre algunos temas técnicos que ustedes plantearon por acá. Así que nada más, yo agrego, le doy gracias a Vicente Catarossi y también a todos ustedes por participar en nombre de la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Y bueno, le vamos a mandar esa encuesta. Esperamos que ustedes nos contesten, no solamente por la evaluación, sino por
que nos indiquen cosas a mejorar y nos indiquen además cuáles pueden ser las cosas de su interés, de forma de poder ir orientando las actividades de la asociación en aquellas cosas que a ustedes más les importan. Así que gracias a todos y bueno, nos vamos a ver en otro webinar o en alguna otra actividad de la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Juan. Estamos a las órdenes. Dale. Gracias, Juan, gracias, Vicente, y gracias a todos.